Tengan muy buenos días, estimados hermanos que me están escuchando en esta hermosa mañana. Es un privilegio nuevamente para mí poder dirigirme a ustedes y poder reflexionar en un pasaje de la palabra de Dios que es muy importante siempre para nuestras vidas espirituales. Este pasaje se encuentra en Mateo 13, versículo 23, y dice así: pero el que fue sembrado en buena tierra, el que oye la palabra y la entienda, y da fruto, 100 granos por uno, otro 60 y otro 30. Es un pasaje, les decía, muy importante porque tiene que ver con nuestra vida espiritual. Tiene que ver mucho con lo que nosotros pensamos, con las advertencias que nuestro Señor Jesucristo siempre nos hace a cada uno de nosotros. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús está poniéndonos en alerta de que nosotros tengamos cuidado con lo que oímos y con lo que comprendemos. Y algo interesante que podemos rescatar en este pasaje bíblico es de que nosotros no solamente debemos estar pensando en el oír, sino en que logremos obtener una buena comprensión de lo que nosotros oímos a través de una predicación o a través de una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Siempre he escuchado a personas muy bien intencionadas decir: no importa a la iglesia que uno vaya, que uno asista, porque todas al final son iguales. No, eso es lo que algunas veces hemos escuchado. Pero esta declaración no es tan cierta. Debemos de tener cuidado de a quién nosotros le permitimos que verdaderamente nos enseñe. En Mateo 15:14, nuestro Señor Jesucristo le dice a los escribas y fariseos que ellos estaban enseñando mal acerca de las cosas de Dios. Y que debido a esa enseñanza errónea que ellos estaban dando a la gente, dando a las multitudes, estaba causando situaciones desastrosas en la vida de las personas, porque al final ellos ya nunca iban a poder recibir la verdadera palabra o la verdad que deberían entender y comprender. Por eso es que esto es muy importante, porque la palabra de Dios, cuando es predicada o cuando es enseñada, va a moldear el entendimiento de ella. Entonces, el arte de comunicar no solamente, como le decía, no solamente es oír, ni solamente tampoco es hablar, sino que la clave principal de una verdadera comunicación está en el entendimiento, está en la comprensión que se tenga de lo que hablamos, de lo que oímos. Entonces, aquí es interesante, porque en estos últimos tiempos nosotros vemos aparecer una serie de maestros y predicadores que están tratando de hacer explicaciones de las Sagradas Escrituras de una manera inadecuada, y no están trazando la verdad de las Sagradas Escrituras, como nos dice la palabra de Dios en el griego, ortotomunta, traza bien la palabra de verdad. En Marcos 4, versículo 23 al 25, nos dice también nuestro Señor Jesucristo que si usted entiende bastante, si usted está entendiendo las Sagradas Escrituras mucho, va a recibir también en la misma calidad que usted está recibiendo. Y eso es fundamental para la vida justamente del creyente, porque mientras más usted entiende, va a ser más bendecido espiritualmente y por supuesto en otras áreas también de la vida. Entonces es fundamental la comprensión allí de lo que nosotros aprendemos. Entonces nos deja ahora un pensamiento claro de que no solamente es escuchar, no solamente es oír,
No solamente los que predicamos y hablamos es hablar, sino que nuestra verdadera preocupación debe estar en el entendimiento y en la comprensión que tenga también el que enseña, que tenga también el que predica, porque eso va a ser la medida de la cual las personas que escuchan van a tener. No van a poder llegar más allá de la comprensión que tenga el que habla. Entonces es fundamental el arte de la comunicación, el arte de la predicación, pero el arte principal que está mencionando Jesús ahora es que sepamos oír y comprender lo que estamos oyendo. En la palabra de Dios encontramos también cómo nosotros podemos saber acerca del entendimiento, cómo puedo obtener la comprensión, cómo puedo tener el entendimiento. Y en Proverbios 28, verso 5, dice la palabra de Dios que los que buscan a Jehová, lo entiende todo. Proverbios 28, verso 5. Así nos señala las Sagradas Escrituras. Entonces, una clave fundamental, si yo quiero tener entendimiento de las Sagradas Escrituras, cuando me prediquen o cuando me enseñen, es que yo busque verdaderamente a nuestro Dios. Salomón buscó, pidió y tuvo sabiduría, tuvo entendimiento para comprenderlo todo, y Dios le dio ese discernimiento, ese entendimiento, y le dio aún mucho más. En Daniel, capítulo 12, verso 10, dice que si nos apartamos del mal, entonces nosotros podemos entender todo lo demás. Miren, entonces es fundamental el entendimiento, porque eso nos da también sabiduría. ¿Cómo voy a obtener el entendimiento aquí con respecto a este versículo? Es apartándome del mal. Y eso es sabiduría. Y el entendimiento es de los sabios, nos señala las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo 2:15 nos señala otra forma de cómo nosotros podemos obtener entendimiento, y es justamente aprendiendo la palabra de Dios, estudiando las Sagradas Escrituras, analizando los pequeños pasajes que nosotros podamos querer buscar para alimentar nuestra vida espiritual, es la que nos va a llevar a tener mayor entendimiento. Y esa búsqueda de querer entender más la palabra de Dios, la respuesta va a ser con un entendimiento que va a abrir nuestro Dios y que va a resultar en grandes bendiciones para nuestras vidas. Entonces el entendimiento está al alcance si nosotros la buscamos. Queremos que eso sea logrado también por cada uno de los creyentes ahora en la actualidad, cuando escuchamos tantas doctrinas erróneas, tantas herejías y tantas explicaciones vanas de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos oír y también al mismo atender, y para poder comprender las Sagradas Escrituras cuando nos enseñan y cuando nos predican la bendita palabra de Dios. Que Dios les bendiga en este día y que esto esté en lo más profundo de sus corazones. Amén.